Imagina por un momento que eres el dueño del lugar más feliz de la Tierra, un imperio mediático y cultural que ha definido la infancia de miles de millones de personas durante el último siglo. Eres el dueño absoluto de la nostalgia, de los parques temáticos más visitados del planeta y de las franquicias más valiosas de la historia del cine. Desde fuera, para el observador casual, parece que nada puede salir mal, parece que el éxito es una constante matemática, pero por dentro, los cimientos mismos de la estructura se están desmoronando a una velocidad alarmante. Durante los últimos años, Disney ha pasado de ser una máquina impecable de imprimir dinero a ser un caso de estudio global sobre la mala gestión corporativa, la arrogancia institucional y una desconexión total y absoluta con su base de clientes más leal. En este vídeo de Capital Imperio vamos a desglosar exactamente qué salió mal y cómo se permitió que esto sucediera. Vamos a analizar desde las adquisiciones masivas que cargaron a la empresa con una deuda insostenible hasta la apuesta suicida por el streaming que ha quemado miles de millones de dólares en tiempo récord. Esta es la crisis de Disney, explicada al detalle. Pero para entender la verdadera magnitud de esta caída, primero debemos mirar los números que Wall Street intenta ocultar tras informes optimistas y relaciones públicas pulidas. En marzo de 2021, las acciones de Disney alcanzaron un máximo histórico de casi $200 por acción. En ese instante preciso, la empresa parecía invencible, una fuerza de la naturaleza económica que no conocía límites. Sin embargo, en un abrir y cerrar de ojos, el valor de mercado de Disney se desplomó, perdiendo más de la mitad de su capitalización y cayendo a niveles que no se veían desde hace más de una década. ¿Cómo es posible que una corporación que posee los derechos de Star Wars, Marvel, Pixar y los parques temáticos más rentables del mundo pierda miles de millones de dólares en valor percibido en un periodo tan breve? La respuesta no se encuentra en un solo evento aislado o en un simple golpe de mala suerte. Se encuentra en una serie de decisiones calculadas pero profundamente erróneas tomadas en los niveles más altos de la Torre de Marfil de Burbank. Es la historia de cómo una empresa dejó de enfocarse en contar grandes historias con alma para enfocarse ciegamente en métricas de suscripción, ingeniería financiera de corto plazo y una agenda cultural divisiva que ha alienado a gran parte de su núcleo familiar tradicional. Es el relato de un gigante que se volvió demasiado grande para su propio bien y que, en su búsqueda por el dominio total del mercado, olvidó las leyes más básicas de la economía y, sobre todo, el respeto por su audiencia. Disney se convirtió en una entidad que creía firmemente que su marca era tan poderosa que el producto en sí ya no importaba. Pensaron que podían dictar los términos a su audiencia en lugar de servirlos, y esa arrogancia ciega es precisamente lo que ha llevado al reino mágico al borde del colapso total. Hoy el castillo de Cenicienta no representa un sueño, sino una advertencia corporativa de escala global sobre los peligros de la complacencia. Esta convienta situación actual de una manera profunda, debemos retroceder necesariamente a lo que muchos expertos y analistas consideraban, hasta hace muy poco, la era dorada de Bob Iger. Durante casi 2 décadas completas, Iger no fue solo un director ejecutivo, fue el arquitecto principal y el visionario de lo que parecía ser un éxito comercial eterno e imbatible. Su estrategia para lograr el crecimiento infinito de la compañía era clara, asombrosamente sencilla y a la vez extremadamente agresiva. Si no puedes vencer a tus competidores en el mercado, o si tu propio departamento creativo interno no es capaz de crear algo que sea superior a ellos, simplemente saca la chequera corporativa y cómpralos. Esta mentalidad de chequera abierta no tardó en dar sus primeros frutos reales en el año 2006. Fue en ese momento cuando Disney ejecutó la adquisición de Pixar por un valor de $7.400 millones. Es vital recordar que, en aquel entonces, el departamento de animación interna de Disney estaba sumido en una crisis de identidad y creatividad tan profunda que parecía no tener fin. Comprar el genio creativo de Steve Jobs y John Lasseter no fue solo una inversión, fue, para muchos, la única salida viable que tenía la empresa para sobrevivir en el nuevo siglo. Al principio, este movimiento fue visto en todo el mundo como un éxito rotundo y una genialidad de Iger. Pero bajo la superficie, ese éxito temprano sembró la semilla de una dependencia externa muy peligrosa. Disney empezó a olvidar cómo crear sus propios mundos desde cero. Luego vino el movimiento que realmente cambió para siempre el tablero de juego de la industria del entretenimiento, la compra de Marvel en 2009 por la cifra de $4.000 millones. Fue, sin lugar a duda, el trato del siglo.
En un solo movimiento, Disney compró el acceso ilimitado a un panteón de miles de personajes que se convertirían en la columna vertebral de la taquilla mundial durante toda una década de dominio cinematográfico absoluto. Sin embargo, mientras los dólares entraban a raudales, bajo la superficie brillante del éxito, Disney estaba empezando a perder su capacidad orgánica de innovar por sí misma. Se instaló una comodidad peligrosa. Ya no sentían la necesidad de arriesgarse con ideas originales si podían simplemente explotar leyendas existentes que ya tenían una base de fans mundial establecida. En 2012, repitieron la misma fórmula ganadora comprando Lucasfilm por otros $4.000 millones. Star Wars, la joya de la corona absoluta de la cultura pop y la ciencia ficción, ahora pertenecía legalmente al ratón. El problema fundamental de esta estrategia es que cuando compras arte exclusivamente para convertirlo en una métrica financiera fría dentro de una hoja de cálculo, el arte termina sufriendo una erosión inevitable. Iger transformó gradualmente a Disney de un estudio de cine con corazón en una gestora de fondos de inversión disfrazada de entretenimiento. El objetivo principal de la junta directiva en Burbank ya no era preguntarse ¿qué gran historia humana queremos contar al mundo?, sino más bien ¿cómo podemos maximizar el retorno de inversión de esta propiedad intelectual específica a través de juguetes, atracciones en los parques y una cadena infinita de secuelas? Esta presión asfixiante por alimentar una máquina de crecimiento que nunca se detiene llevó a la empresa a cometer su error de cálculo más grave, costoso y catastrófico en el año 2019. La compra de 21st Century Fox por la astronómica y casi impensable cifra de $71.300 millones. No solo fue el precio lo que resultó absurdo para muchos analistas económicos. Lo verdaderamente fatal fue el timing histórico. Disney decidió absorber una deuda masiva, pesada y tóxica justo antes de que el mundo entero se detuviera por completo debido a una crisis sanitaria global sin precedentes. De la noche a la mañana, la empresa se encontró en una posición desesperada, pagando intereses brutales por una montaña de dinero prestado mientras sus cines estaban cerrados, sus líneas de cruceros atracadas y sus parques temáticos completamente vacíos. Pero más allá de la carga financiera que hoy resulta casi insostenible, la compra de Fox fue la señal definitiva de una desesperación estratégica en la cima del mando. Fue una movida defensiva, ejecutada con prisa y miedo, diseñada únicamente para evitar que Netflix los borrara del mapa del consumo digital. Disney estaba tan aterrorizado por el futuro incierto del streaming que estuvieron dispuestos a hipotecar todo su pasado glorioso para intentar comprar, a la fuerza, un lugar en la mesa del futuro. Al final del día, no compraron futuro. Lo que compraron fue un lastre financiero que hoy amenaza con hundir definitivamente todo el barco del reino mágico. Cuando Disney más se lanzó oficialmente en noviembre de 2019, todo Wall Street se puso de pie para aplaudir lo que consideraban una victoria asegurada. El precio de las acciones subió de forma eufórica porque, en ese momento de locura por el streaming, lo único que les importaba a los analistas era el número bruto de suscriptores, sin mirar la rentabilidad. Pero para conseguir esos números impresionantes y vencer a la competencia, Disney tuvo que destruir sistemáticamente su propio modelo de negocio tradicional, un motor económico que había funcionado a la perfección durante décadas. Decidieron, de la noche a la mañana, dejar de vender licencias de sus películas y series a otros canales y plataformas externas. Al hacerlo, renunciaron voluntariamente a miles de millones de dólares en ingresos garantizados y puros, solo para poner todo ese contenido en su propia plataforma exclusiva por una suscripción mensual que era tan barata que apenas cubría los costos básicos de mantenimiento de los servidores. Gastar la cifra de $200 millones en producir una sola temporada de una serie de Marvel, como fue el caso de She-Hulk o Secret Invasion, con la esperanza vana de atraer o simplemente retener suscriptores que pagan apenas $8 al mes, es una matemática financiera suicida. No existe otra forma de llamarlo en el mundo de los negocios. Como consecuencia directa de esta política, Disney+ ha acumulado pérdidas operativas que superan los $11.000 millones desde el mismísimo día de su creación. La plataforma no se convirtió en el salvador de la compañía, sino en un agujero negro insaciable que devoraba sin piedad las ganancias reales que todavía provenían de los parques y de los grandes estrenos cinematográficos. Para intentar justificar estas pérdidas monumentales ante los inversores, la dirección de Disney empezó a cometer el error de priorizar la cantidad de contenido por encima de la calidad artística.
Inundaron la plataforma con una cantidad ingente de contenido que los fans han descrito repetidamente como mediocre o relleno innecesario, lo cual terminó por diluir de forma agresiva el prestigio histórico de sus marcas más valiosas. Star Wars, por ejemplo, pasó de ser un evento cinematográfico generacional que ocurría cada 3 años y paralizaba el mundo, a ser algo que simplemente podías ver en pijama un martes por la tarde mientras revisabas las redes sociales en tu teléfono. El misticismo y la exclusividad se perdieron en la cadena de producción en masa. Además, el modelo de streaming reveló una verdad muy amarga para la junta directiva. Disney no es, ni ha sido nunca, una empresa tecnológica. Gestionar una plataforma global de streaming requiere una infraestructura técnica, una agilidad en el manejo de datos y una eficiencia operativa que una burocracia pesada, lenta y política de Hollywood simplemente no posee. Mientras intentaban desesperadamente imitar el modelo de Netflix, perdieron de vista lo que los hacía únicos en el mercado. Se convirtieron en una fábrica de contenido digital genérico, produciendo historias sin alma para alimentar un algoritmo hambriento que al final del día nunca estuvo satisfecho y que terminó por devorar la identidad misma de la propia marca Disney. Más allá de los alarmantes números rojos, los fracasos tecnológicos y los graves problemas operativos que ya hemos analizado en profundidad, Disney se enfrentó a un desafío mucho más profundo y peligroso que terminó golpeando directamente el corazón mismo de su valor de marca. Estamos hablando, por supuesto, de la pérdida total de su neutralidad histórica. Durante casi un siglo entero de existencia, Disney no fue simplemente una empresa de entretenimiento, fue el refugio seguro de las familias en todo el mundo. Era una marca universal que lograba la proeza, casi imposible para otros, de unir a personas de todas las orientaciones políticas, todos los trasfondos sociales y todas las creencias religiosas bajo el ala protectora de la fantasía clásica. Sin embargo, en los últimos años, esa percepción de territorio seguro se ha roto de forma estrepitosa. Al observar las imágenes de las nuevas producciones, como Lightyear de Pixar o la película Strange World, notamos un cambio de tono que es evidente para cualquier espectador. La empresa se vio envuelta, de forma voluntaria y consciente, en una serie de controversias públicas y batallas políticas agotadoras que han desgastado su imagen. El origen de este conflicto no es un ataque externo, sino una transformación interna. La presión ejercida por grupos de empleados activistas dentro de la propia corporación, sumada a una dirección que comenzó a priorizar la transmisión de mensajes ideológicos específicos por encima de la narrativa clásica universal, llevó a Disney a tomar posturas públicas en temas sociales y legislativos altamente divisivos. Es fundamental entender que, para una familia que simplemente busca pasar una tarde de cine y desconectar del mundo real, esto se traduce en una distracción innecesaria de la magia. Al posicionarse de forma tan marcada en el tablero político, Disney alienó automáticamente a casi la mitad de su mercado potencial, especialmente en su núcleo más leal, los Estados Unidos. Los padres, que durante generaciones solían confiar ciegamente en el logo del castillo y la silueta de Mickey, empezaron a cuestionar seriamente si los mensajes que se proyectaban en pantalla coincidían con los valores familiares que ellos querían transmitir a sus hijos. El resultado tangible de esta desconexión fue una serie de fracasos estrepitosos en la taquilla mundial que absolutamente nadie en las cómodas oficinas de Burbank fue capaz de predecir con exactitud. Películas que, sobre el papel, debían ser éxitos de taquilla asegurados por pertenecer a marcas amadas, como el spin-off de la legendaria saga Toy Story que vemos ahora en pantalla, no solo sufrieron por recibir críticas mediocres de la prensa especializada, sino que se enfrentaron a una percepción pública muy negativa de agenda forzada. La audiencia global empezó a sentir que la empresa estaba mucho más interesada en dar lecciones de moralidad y educación social al público que en simplemente cumplir con su misión original, entretener y contar una buena historia. El espectador promedio sintió que le estaban dictando lecciones de ética desde una torre de marfil corporativa, en lugar de ofrecerle esas historias con alma y personajes con los que pudieran conectar de forma honesta, tal como lo hicieron durante décadas con personajes como Mickey, Goofy o las princesas clásicas que definieron la infancia de tantos. Esta percepción negativa no hizo más que crecer al verse alimentada por lo que muchos fans consideran la deconstrucción sistemática de sus héroes clásicos. Al ver estas
estas imágenes de personajes icónicos siendo modificados o modernizados para encajar en nuevas narrativas sociales, muchos seguidores de sagas como Star Wars o el universo cinematográfico de Marvel sintieron que se estaba perdiendo la esencia original que los hizo amar esas historias. El daño a la confianza del cliente es, históricamente, el tipo de daño más difícil de reparar para cualquier marca, sin importar su tamaño. Cuando una empresa familiar de este calibre pierde su estatus de unión universal, el capital acumulado durante décadas de pura nostalgia se evapora. Disney dejó de ser, lamentablemente, el lugar donde habitaba la magia para convertirse en el epicentro de un debate cultural y político agotador que ha dejado a la marca exhausta y a su audiencia más dividida que nunca antes en su historia. Finalmente, para cerrar este análisis de crisis, llegamos al último y más sagrado bastión de la compañía, los parques temáticos de Disney. Al observar estas imágenes de niños jugando, desfiles coloridos y familias caminando frente al majestuoso castillo de Cenicienta, es muy fácil olvidar la enorme tensión económica y el descontento que se esconde detrás de la fachada de alegría. Históricamente, los parques siempre han sido el salvavidas de la corporación. Ellos sostenían financieramente a la compañía incluso cuando las películas fallaban en el cine. Pero hoy, en un intento desesperado por compensar las pérdidas multimillonarias de Disney+ y los recientes fracasos en taquilla, la dirección ha tomado la decisión de exprimir a sus visitantes de una manera nunca antes vista. Como podemos ver en las imágenes de las largas filas, los carteles de precios y los rostros cansados de los visitantes, el viaje soñado a Disney se ha convertido en un lujo prohibitivo para la clase media trabajadora. Este es el mismo grupo demográfico que construyó el imperio de Sam y Walt Disney, y ahora se ven expulsados por precios que crecen muy por encima de la inflación. No solo se trata de que las entradas sean más caras cada año, el verdadero problema es que han eliminado sistemáticamente beneficios que antes hacían que la estancia fuera placentera y mágica. El icónico sistema de Fast Pass, que antes era gratuito y permitía a cualquier familia disfrutar de las atracciones sin esperas eternas, ha sido reemplazado por el sistema de pago Genie+. Como vemos en estos clips, el sistema obliga a la gente a estar permanentemente pegada a las pantallas de sus teléfonos móviles, gestionando reservas y horarios, en lugar de estar disfrutando del paisaje y de la compañía de sus seres queridos. Las familias ahora pasan más tiempo interactuando con una aplicación que viviendo la experiencia por la que pagaron miles de dólares. Además, los hoteles dentro del complejo, la oferta gastronómica y hasta servicios básicos como el transporte gratuito desde el aeropuerto han sufrido recortes drásticos de calidad o aumentos de precio que muchos visitantes recurrentes consideran injustificados. La magia se siente hoy, más que nunca, como una transacción comercial fría, digital y calculada que deja a los visitantes con la amarga sensación de ser simplemente una cifra más en un balance contable de fin de trimestre. Esta estrategia de maximización de beneficios a corto plazo está erosionando de forma irreversible la lealtad de los fans más acérrimos. Disney se encuentra hoy en una encrucijada histórica. Bob Iger ha regresado para intentar salvar su propio legado, pero los problemas ya son estructurales y profundos. Han perdido la confianza fundamental de los padres, han diluido de forma peligrosa el valor de sus franquicias más potentes y han convertido sus parques en centros de recaudación de alta presión. El imperio que se construyó sobre la base de la innovación y la alegría universal corre hoy el riesgo real de convertirse en una reliquia del siglo XX si no reacciona a tiempo. Si Disney no logra, de forma urgente, reconectar con su propósito original y abandonar por completo la soberbia corporativa que los alejó de su verdadera audiencia, el reino mágico podría pasar a la historia no como una leyenda eterna, sino como la advertencia definitiva para el mundo de los negocios de que ni siquiera el ratón más poderoso del mundo es inmune a las leyes del mercado y al descontento de su gente. Gracias por acompañarnos en este análisis detallado de Capital Imperio. Si valoras comprender las fuerzas que mueven el dinero y el poder, no olvides suscribirte. Nos vemos en el próximo vídeo.